El bebé gateó sobre ese punto específico de la alfombra de la sala y se congeló con una expresión de sorpresa absoluta. Junto a él, el labrador de la familia hizo exactamente lo mismo, ambos inmóviles como estatuas. Los padres pensaron que era adorable, filmando sus reacciones sincronizadas para enviarlas a amigos. Pero cuando el perro comenzó a gemir y evitar esa área por completo, la madre sintió que algo no estaba bien. Se arrodilló para investigar, pero no sintió nada inusual, hasta que su esposo bajó al sótano y descubrió algo que le heló la sangre. Lo que encontraron era tan impactante que cambió su percepción de la realidad para siempre. Antes de continuar, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para no perderte otra historia que te dejará sin aliento como esta. Todo comenzó como un juego inocente. Mateo, de 11 meses, había empezado a gatear hacía apenas 3 semanas, y cada nuevo descubrimiento en la casa era una aventura. Carolina y su esposo Roberto observaban con esa mezcla de orgullo y agotamiento que conocen todos los padres primerizos. Las noches se habían convertido en un campo de batalla contra el sueño, y ambos caminaban por la casa con ojos hundidos y tazas de café perpetuamente en las manos. Fue un martes por la tarde cuando sucedió por primera vez. Mateo gateaba alegremente por la sala, dirigiéndose hacia sus juguetes, cuando de repente se detuvo en seco. Su pequeño cuerpo se tensó, sus ojos se abrieron como platos y su boca formó una perfecta O de sorpresa. Carolina soltó una carcajada. Roberto, ven a ver esto, llamó, sacando su teléfono. Pero lo que la hizo reír aún más fue que Max, su labrador dorado de 5 años, estaba sentado justo al lado de Mateo con exactamente la misma expresión. El perro había inclinado la cabeza, las orejas levantadas, mirando al suelo con confusión absoluta. ¿Qué les pasa a estos dos?, preguntó Roberto, acercándose con una sonrisa. Parecen haber visto un fantasma. No tengo idea, pero es lo más gracioso que he visto en semanas, dijo Carolina, grabando. Mira, están perfectamente sincronizados. Efectivamente, cuando Mateo finalmente se movió, apartándose rápidamente del área, Max hizo lo mismo, siguiendo al bebé con pasos cautelosos. Ambos se alejaron de ese punto específico de la alfombra, cerca del sofá, como si algo invisible los hubiera asustado. Probablemente sintieron la vibración del refrigerador o algo así, sugirió Roberto, encogiéndose de hombros. Ya sabes cómo son los bebés y los perros, todo es nuevo y extraño. Carolina asintió, pero algo en la expresión de Max le había parecido diferente. No era curiosidad, era inquietud. Durante los siguientes días, el fenómeno se repitió. Cada vez que Mateo gateaba sobre ese punto, se congelaba con la misma expresión de shock. Y Max, que normalmente seguía al bebé por toda la casa como una sombra protectora, comenzó a mostrar un comportamiento más preocupante. Ya no solo se detenía, sino que gemía suavemente, un sonido bajo y ansioso que hacía que Carolina sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Cariño, creo que algo está mal, dijo Carolina una noche mientras preparaban la cena. Sus manos temblaban ligeramente mientras cortaba verduras, el cansancio acumulado haciendo que cada tarea pareciera monumental. ¿Qué quieres decir? Roberto ni siquiera levantó la vista de su teléfono, revisando correos del trabajo. Max, el perro está evitando completamente esa área ahora. Y Mateo también parece, no sé, asustado cuando pasa por ahí. Roberto suspiró, frotándose los ojos. Carolina, por favor, estamos exhaustos. Probablemente estás leyendo demasiado en esto. Es solo un punto en la alfombra. No, es solo un punto. Su voz se elevó más de lo que pretendía. Algo está pasando y tú ni siquiera me estás escuchando. Te estoy escuchando, dijo él, pero su tono era tenso, irritado. Lo que estoy diciendo es que estamos tan cansados que estamos viendo problemas donde no los hay. Esa noche, Carolina no pudo dormir. Se levantó a las 2 de la madrugada y bajó a la sala, donde la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas. Max la siguió, sus uñas haciendo clic suavemente contra el piso de madera. Se arrodilló sobre la alfombra, exactamente donde Mateo siempre se detenía. Presionó sus manos contra el tejido suave. Nada, pasó los dedos por las fibras, todo normal. Se acostó completamente, presionando su oído contra el suelo. Silencio absoluto. Estoy volviéndome loca, susurró para sí misma. Pero Max no se acercó. El perro se quedó a varios metros de distancia, observándola con esos ojos marrones inteligentes, las orejas hacia atrás, el cuerpo tenso. La tensión en la casa creció como una tormenta acercándose. Roberto insistía en que no había nada de qué preocuparse.
Carolina no podía sacudirse la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Las discusiones se volvieron más frecuentes, más ásperas. Tal vez deberíamos llamar a alguien para que revise la casa, sugirió Carolina una tarde, su voz al borde de la desesperación. ¿Llamar a quién? ¿Un exorcista? Roberto soltó una risa amarga. Carolina, escúchate. Estás sugiriendo gastar dinero que no tenemos porque nuestro bebé y nuestro perro se detienen en un lugar de la alfombra. No es solo eso. Max ya ni siquiera entra a la sala. Se queda en el pasillo, vigilando. ¿No te parece extraño? Me parece que un perro está siendo un perro. Fue entonces cuando casi tomaron la decisión que los habría perseguido por el resto de sus vidas. ¿Sabes qué?, dijo Roberto, su paciencia finalmente agotada. Si Max está tan estresado, tal vez deberíamos considerar enviarlo con mi hermano por un tiempo. Claramente algo en esta casa lo está poniendo nervioso, y con Mateo gateando por todos lados. ¿Estás sugiriendo que nos deshagamos de Max? Carolina lo miró con incredulidad. No deshacernos, solo temporalmente. Pero antes de que pudiera terminar, sucedió. Mateo había aprendido a ponerse de pie agarrándose de los muebles. Esa tarde se había levantado junto al sofá, tambaleándose con esa determinación adorable de los bebés. Dio un paso, luego otro. Sus primeros pasos reales. «Roberto», gritó Carolina, las lágrimas de alegría ya formándose en sus ojos. Pero Mateo se dirigía directamente hacia ese punto de la alfombra. Y esta vez, cuando su pequeño pie descalzo tocó el área, no solo se congeló, comenzó a llorar. No un llanto normal de bebé, sino un grito agudo de miedo genuino, sus piernas doblándose bajo él. Max explotó en acción. El perro, que había estado observando desde el pasillo, se lanzó hacia adelante, agarrando con suavidad la ropa de Mateo con sus dientes y jalándolo hacia atrás, lejos de ese punto. Luego se quedó allí, entre el bebé y la alfombra, ladrando con una intensidad que ninguno de ellos había escuchado antes. No era un ladrido de juego, era una advertencia, una alarma. ¿Qué demonios? Roberto se congeló, observando la escena. Carolina ya estaba en movimiento, levantando a Mateo en sus brazos. El bebé temblaba, sus pequeñas manos aferrándose a su camisa, pero no era solo el llanto lo que la aterrorizó. Cuando miró hacia abajo, hacia las plantas de los pies de su hijo, vio algo que hizo que su sangre se convirtiera en hielo. Las plantas de los pies de Mateo estaban rojas, no de manera uniforme, sino en un patrón extraño, casi como si algo hubiera estado vibrando contra ellas. Y en el centro de cada pie pequeñas ampollas comenzaban a formarse. «Roberto», su voz salió como un susurro estrangulado, «mira sus pies». Roberto se acercó y cuando vio lo mismo, su rostro palideció. «¿Qué?». Max seguía ladrando, ahora rascando el suelo cerca de la alfombra, pero sin tocarla, como si estuviera tratando de señalar algo. «El sótano», dijo Roberto de repente, su voz tensa. «Voy a revisar el sótano». Bajó las escaleras de dos en dos mientras Carolina mecía a Mateo, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Arriba podía escuchar a Roberto moviéndose, abriendo puertas, buscando. Luego silencio. Roberto, su voz temblando. Carolina. Su voz llegó desde abajo, tensa y controlada de esa manera que la gente usa cuando está tratando de no entrar en pánico. «Sube a Mateo al auto. Ahora». «¿Qué? ¿Por qué?» «Ahora, Carolina». No discutió. Agarró las llaves, llamó a Max y salió de la casa. Sus manos temblaban tanto que apenas podía abrochar a Mateo en su silla del auto. Max saltó al asiento trasero, todavía alerta, todavía vigilante. Roberto salió corriendo de la casa segundos después, su teléfono en la oreja. «Sí, necesito reportar una emergencia. Nuestro ablandador de agua creo que está defectuoso. Está emitiendo algo, no sé qué, pero está quemando a mi hijo». Las siguientes horas fueron un borrón de sirenas, técnicos de emergencia y vecinos saliendo de sus casas para ver qué sucedía. Un equipo especializado en peligros eléctricos llegó con medidores y equipo que Carolina nunca había visto antes. El técnico principal, un hombre mayor llamado Sergio, con décadas de experiencia, fue quien finalmente les explicó lo que había estado sucediendo. «Su ablandador de agua de alta eficiencia», comenzó, su voz seria, «está emitiendo un zumbido de alta frecuencia durante su ciclo de regeneración. Es tan alto que los adultos de pie no pueden detectarlo, pero un bebé gateando». Carolina sintió que sus rodillas cedían. Roberto la sostuvo. «Exactamente. Y su perro. Las vibraciones se transmiten a través de las tablas del piso directamente a ese punto de su sala. Para ustedes, parados, es imperceptible,
pero para alguien con las manos o pies directamente en contacto con el suelo, especialmente piel sensible, hizo una pausa. Señora, si su hijo hubiera permanecido parado ahí por más de unos segundos, ¿qué tan malo habría sido?, preguntó Roberto, su voz apenas audible. El tipo de frecuencia que estamos midiendo puede causar daño neurológico en exposiciones prolongadas. Las ampollas en sus pies son solo el comienzo. Otro minuto, tal vez dos, y estaríamos hablando de daño interno, posiblemente permanente. Carolina sintió que el mundo se inclinaba. Dios mío. Si no hubiera sido por su perro, continuó Sergio, mirando a Max, que estaba sentado fielmente junto a Mateo, ustedes nunca habrían sabido hasta que fuera demasiado tarde. Los animales pueden detectar estas frecuencias mucho mejor que nosotros. Su labrador estaba tratando de advertirles desde el principio. Y casi lo mandamos lejos, susurró Carolina, las lágrimas ahora fluyendo libremente. Casi, Dios, Roberto, casi lo alejamos. Esa noche, después de que los técnicos se fueron, después de que desconectaron el ablandador de agua defectuoso, después de que el pediatra revisó a Mateo y confirmó que las quemaduras eran superficiales y sanarían completamente, la familia regresó a casa. Carolina se arrodilló frente a Max en la sala, ahora segura, ahora silenciosa. El perro la miró con esos ojos sabios, la cola moviéndose suavemente. Lo siento, susurró, su voz quebrándose. Lo siento mucho, Max. Trataste de decirnos. Todo este tiempo estabas protegiéndolo. ¿Y nosotros? ¿Yo? No pudo terminar. Envolvió sus brazos alrededor del cuello del perro, enterrando su rostro en su pelaje dorado. Max lamió suavemente su oreja, como perdonando lo que ni siquiera necesitaba perdón. Roberto se unió a ellos, una mano en el hombro de Carolina, la otra acariciando la cabeza de Max. Nos salvaste, dijo simplemente. Salvaste a nuestro hijo. Mateo, ahora calmado y con sus pies vendados, gateó hacia ellos, riendo mientras Max le lamía la cara. La familia se sentó junta en el piso, lejos de ese punto maldito de la alfombra, pero juntos, completos, salvos. Los vecinos que antes habían pensado que Carolina estaba exagerando, ahora la detenían en la calle para escuchar la historia. Siempre confía en tus instintos, le decían. Pero Carolina sabía la verdad. No habían sido sus instintos, habían sido los de Max. Él había sabido desde el principio y había permanecido fiel a su deber de proteger, incluso cuando ellos no entendían, incluso cuando casi lo apartaban. A veces la línea entre la vida y la pérdida es vigilada no por la tecnología o la razón humana, sino por el instinto puro y la lealtad inquebrantable de aquellos que amamos. Lo que tememos a menudo nos protege de lo que no podemos ver. El instinto habla más fuerte que la lógica cuando el peligro se esconde a plena vista. Y a veces, los guardianes más fieles son aquellos que nunca pueden decirnos con palabras lo que saben en sus corazones. La verdadera protección viene en formas que nunca esperamos, desde lugares que nunca imaginamos, recordándonos que la sabiduría no siempre requiere lenguaje para ser escuchada. Si esta historia te estremeció, te abrió los ojos o te hizo abrazar a tu mascota un poco más fuerte, no olvides darle me gusta a este video, comentar tus pensamientos y suscribirte para más historias poderosas. Compártela con amigos y familia. Porque a veces los héroes más grandes tienen cuatro patas y nunca piden reconocimiento.